Pedro Reyes, sacerdote de la Compañía de Jesús, director de la revista Christus de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y profesor e investigador de filosofía en el ITESO. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. El Papa Francisco nos dejó grandes momentos en los que la Iglesia abordó las diferentes crisis políticas, las diferencias religiosas, su imagen en la Plaza de San Pedro durante la pandemia. Para México, ¿cuál es su legado? ¿Cuál es la postal con la que te quedas? Bueno, yo creo que el Papa, cuando visitó nuestro país, hizo hincapié en signos muy particulares. Por ejemplo, ante la situación de violencia que se vive en el país, esta primera oración que hizo delante de la Virgen de Guadalupe, un momento en que invitó a todos los católicos y particularmente a los obispos a guardar silencio para buscar realmente discernir qué es lo que estaba sucediendo en el corazón de nuestra nación y cómo responder a esos dolores, a ese sufrimiento que vivía nuestro pueblo. Creo que fue uno de los gestos, curiosamente, en silencio, más elocuentes del Papa, ¿no? Que además luego se vio convertido en un montón de gestos y signos de cercanía con los presos, con personas que buscaban a sus familiares, no solamente en esta visita a México, sino en muchos momentos de su pontificado. El Papa hizo evidente su cercanía con las familias y con las personas de nuestro país, especialmente con aquellos que vivían en la mayor dificultad. Migrantes, familias buscadoras, las familias que sufrieron la explosión de la mina Pasta de Conchos hace 19 años, muchas personas que estaban sufriendo las consecuencias de la violencia o del desempleo. Encontraron en el Papa Francisco una persona que venía a traer un mensaje de solidaridad, de compasión y de hacer presente en medio de todo la esperanza y la alegría del Evangelio. Creo que su mensaje de fraternidad para nuestra nación es no solamente en ese momento de su visita en 2016, sino ahora también es un mensaje poderoso que nos llama a vivir de verdad de la hermandad, ¿no? A ser hermanos y hermanas en situaciones que a veces parece que están gobernadas por la violencia, la crueldad y la oscuridad. Ahora comenzamos a conocer los detalles para las exequias del Papa Francisco, también marcado por grandes contrastes, alejado del poder, obviamente de la diplomacia al interior de la Iglesia, pero cercano a la gente. Yo creo que fue el principal rasgo de Francisco, fue este deseo, digamos, de cercanía, de una cercanía que no era una pose, era ciertamente su corazón que le estaba pidiendo desde antes de ser Papa, le estaba pidiendo cercanía. Cuentan de él, por ejemplo, siendo obispo en Buenos Aires, que se transportaba todos los días en transporte público, en el metro, para poder escuchar a las personas que viajaban en este tipo de transportes, para poder estar cercano, para que lo vieran ahí. Toda su vida está llena de gestos de cercanía de este estilo. Creo que el Papa supo vivir lo que ponía en su lema, fue mirado con misericordia y lo eligió, ese era su lema, pues, y él sabía lo que esa misericordia significaba. Misericordia es precisamente cercanía, de corazón a corazón con las personas más sufren, con las personas que están viviendo en la mayor dificultad. Francisco quiso hacer de eso toda su vida y creo que especialmente su pontificado. No se puede olvidar en este Papa la cercanía con los pobres de Roma, la cercanía con los presos, la cercanía con las personas migrantes. Cada lavatorio de los pies en Jueves Santo fue lo mismo, incluso en esta situación tan difícil de salud que ya vivía. Quiso repetir el gesto, quiso volver a estar ahí. Ayer todavía enfermo murió, ¿no? Con la gente. Así es. Todos los días, en medio de su enfermedad, siempre había un mensaje, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza con la gente que más sufría, ¿no? También fue muy notorio, ¿no? Como su cercanía, por ejemplo, con la gente de Palestina, de Gaza, que pues ha sufrido esta guerra absolutamente absurda, marcada, digamos, por discursos y mentiras, y de todos lados, ¿no? Francisco era una persona que buscaba la paz y entendía esa paz como compasión y cercanía de hermanos a hermanos, ¿no? Más del 70% de la población mexicana profesamos la religión católica, pero ¿cuál es el peso real de los cardenales mexicanos en el cónclave? Bueno, creo que el cónclave es siempre un poco impredecible, pero definitivamente creo que no es el momento en que los obispos y los cardenales mexicanos hayan tenido la mayor fuerza y la mayor voz en este tipo de eventos más internacionales. Ciertamente hay cardenales, digamos, que han pues hecho mucho trabajo pastoral, mucho trabajo con su gente, etcétera, pero que tal vez no sean las voces más reconocidas en este momento del cónclave.
cada cardenal tiene un voto, cada cardenal tiene una posibilidad, digamos, de pensar, discernir, orar y sentir que es lo mejor para vivir en la iglesia. Y ahí no importa tanto quién gana, ¿no? Sino que realmente ese discernimiento se haga a fondo, que realmente toque las necesidades más profundas de la iglesia y que sepa responder a los retos no solamente de la Iglesia Católica, sino de la humanidad actual. Es decir, que sepa responder a la crisis migratoria, que sepa responder a la crisis del cambio climático, que sepa responder a tantos dolores y tantas quejas en un mundo donde lo que caracteriza es la desigualdad y desgraciadamente en este momento los discursos de crueldad y de discriminación y de violencia. Entonces, responder a ello implica para la Iglesia Católica el gran reto de nuestro tiempo. Francisco lo sabía bien, nos lo deja como un legado para seguir nosotros caminando en ese camino. Y creo que esa es la voz a la que el cónclave y todos los cardenales implicados en el cónclave han de primero escuchar en su corazón y después responder a ella con toda con todo lo que tienen para ser fieles a ese legado. Pero, padre, ¿habrá continuidad en la Iglesia que encabezó el Papa jesuita, tratando de combatir desde el ejemplo esas brechas de desigualdad entre ricos y pobres, tratando de poner en la agenda global evidentemente estas diferencias, tocando los temas de América Latina, o viene un cambio de rumbo en la Iglesia Católica? A ver, yo creo que la Iglesia Católica es de estas instituciones que tienen como arcos muy largos de tiempo, ¿no? No se puede ver las cosas en pequeños bloques de tiempo donde parece que de pronto las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Francisco fue ciertamente un hombre de palabra, gesto y pensamiento revolucionario. Ciertamente su experiencia latinoamericana, no solamente como papa, sino desde antes como obispo, por ejemplo en la conferencia de Aparecida, marcó muchísimo, ¿no? Puso por delante temas que para nosotros son muy queridos, por ejemplo, los pueblos indígenas, la situación de migración, etcétera. Pero también trajo consigo líneas muy ya profundas y de continuidad con la iglesia que le heredaron sus antecesores, ¿no? Estamos hablando de una iglesia que desde el Concilio Vaticano II en 1965 hizo una opción muy clara por mantenerse atenta a las necesidades del mundo y tratar de responder a ellas. Y es cierto que de pronto pudo haber diferencias de modos de atenderlas, diferencias entre pues lo que fue el Papa Juan XXIII, luego Pablo VI o Juan Pablo II, etcétera. Pero esas diferencias no marcan una ruptura tan radical como a veces se piensa. Los papas trataron también, yo creo que de ser consistentes con ciertas demandas de justicia social, de justicia laboral, de atención a esta locura de pronto de desigualdad y de capitalismo desbordante. Entonces, sí hay cosas muy nuevas en Francisco, definitivamente hay cosas muy nuevas, muy revolucionarias. Hay atención a temas que no se había dado antes, por ejemplo, al cambio climático, por ejemplo, a la inclusión de personas de la comunidad LGBT, de inclusión de las mujeres en responsabilidades en la iglesia, de volver a poner el pensamiento para pensar una iglesia donde caminemos realmente juntos, donde se viva esta experiencia de sinodalidad. Pero nada de eso está separado de lo que ya eran, digamos, demandas, exigencias y maneras en que se había estado pensando la reforma de la iglesia desde el Vaticano II. Entonces creo que por esa continuidad que Francisco ha tenido con todas estas líneas, podemos esperar también una continuidad de su sucesor. Habrá cambios, probablemente, tal vez nuevas maneras de ver, nuevas maneras de pensar, y creo que eso va a ser importante también para la iglesia para crecer y madurar. Pero las grandes líneas que la iglesia ha venido siguiendo, la línea de la paz, del desarrollo, contra la injusticia, de ir contra la desigualdad, de buscar la inclusión más radical, etcétera, esas líneas creo que van a seguirse manteniendo, y creo que el Papa Francisco seguirá siendo para nosotros una brújula en ese camino. Pedro Reyes, sacerdote de la Compañía de Jesús, muchísimas gracias por estos minutos y la distinción, por supuesto, para la auditoría de Mega Noticias. Muy buena noche. Muchísimas gracias, buenas noches.